mayor a 0,1 en dos derivaciones y si hay bloqueo de rama izquierda. En reperfusión con agentes trombolíticos, la streptokinasa y la alteplasa, que estos son los que se encuentran en el UEM. Si hay una, una duración del infarto agudo del miocardio con una evolución de 2 a 24 horas, donde persisten los José, síntomas perdón, isquémicos, aún tenemos elevado el segmento ST, al menos en las dos derivaciones precordiales. doctor, el tenecteplase Sí, señor. también, el tenecteplase también lo tenemos. O sea, a La veces tenecteplasa. hay Ah, ok. alteplase, a veces hay tenecteplase. La streptokinasa cada vez se usa menos. Recuerden que la streptokinasa es un agente no fibrino específico. Pues hace algunos Sí, años era señor. lo único que teníamos de disponible acá en el país. Pero la tendencia es Ah, ok, listo. usar agentes fibrinos específicos. Obviamente son más costosos, ¿de acuerdo? Pero pues esa es la tendencia mundial, ¿vale? Ok. Sigamos. Con- Continuamos acá y estos vendrían siendo los fibrinolíticos que son específicos para la fibrina, la alteplasa, la tenecteplasa, la reteplasa y el que no es específico, la streptokinasa. Esos no debemos usar, tienen sus contraindicaciones cuando el paciente tiene una hemorragia intracraneal previa, si tiene lesiones vasculares cerebrales, si tiene una neoplasia intracraniana maligna, si el paciente presentó un ACV isquémico en los últimos 6 meses, cuando tenemos una sospecha de la disección aórtica, si hay sangrado activo en cualquier parte del cuerpo, si tenemos sangrado en el tracto gastrointestinal en el último mes, si el paciente tuvo una cirugía, un traumatismo, un daño encefálico en las últimas 3 semanas y si el paciente tuvo funciones no comprensibles en las últimas 24 horas, ya sea una biopsia hepática o una punción lumbar. Con respecto a las contraindicaciones relativas, si el paciente tuvo un accidente isquémico transitorio en los últimos 6 meses previos, si el paciente se trata con anticoagulante oral, si la paciente está en gestación o está en la primera semana posparto, si el paciente nos da una hipertensión refractaria mayor a 180 sistólica y mayor a 110 diastólica, si el paciente se encuentra con endocarditis infecciosa, tiene una úlcera péptica activa, si al paciente se le realizó un RCP traumática o de duración prolongada y si el paciente tiene una enfermedad hepática avanzada. Esas son las contraindicaciones que tiene para no usar la fibrinólisis. ¿Cuál es la complicación más importante? Es que el paciente tenga hemorragia. Entonces nosotros como doctores, como los médicos que atendimos a ese paciente, debemos evitar, una vez administramos el trombolítico, el fibrinolítico, debemos evitar hacerle intervenciones venosas o arteriales. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener una hemorragia bastante. La complicación más grave viene siendo una apoplejía hemorrágica, que tiene entre el 0,5 al 0,9 de los pacientes que reciben esto y ocurre más en pacientes mayores de 70 años. Pero hay que tener en cuenta que a pacientes menores de 65 años también nos puede ocurrir eso, una apoplejía hemorrágica. Tener en cuenta que la alteplasa, la reteplasa, tiene mayor riesgo de generar hemorragias que la streptokinasa. Esto es por su especificidad a la fibrina. Doctor, ¿esto hablo del protocolo de la administración de la streptokinasa o...? Sí, 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 claro, porque a veces lo Bien. único que tenemos es streptokinasa y es mejor usar algo a no usar nada, ¿de acuerdo? Ok, sí, señor. Hay que saberlo. Eh, Perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer?
esta viene una presentación de 1,5 millones de unidades. Entonces, esta ampolla debemos hacer una ampolla con 5 mililitros de solución salina. Posteriormente, diluirla en una ampolla de 250 de solución salina o destroza el 5%. Debemos canalizar una buena vena de buen calibre. Administramos 250 de solución salina e iniciamos la infusión de la streptokinasa en 30 minutos. Pero si el paciente nos va a presentar como hipotensión, la cual debemos permanecer monitoreando la presión arterial. Entonces, si el paciente nos presenta alguna reacción adversa, debemos prolongar la infusión a unos 60 minutos. Hay que tener en cuenta que a la streptokinasa del 2% presenta una reacción alérgica, del 4 al 10% estos pacientes van a presentar una hipotensión, por lo cual se disminuye la velocidad de infusión y debemos realizar maniobras físicas y optar bolos de solución salina de 200 a 300 mililitros. El protocolo de la administración del alteplasa, estas vienen en frasquitos de 50 miligramos, entonces a cada frasco le agregamos 50 mililitros de solución diluyente. Hay que tener en cuenta que la dosis total es de 100 miligramos en 90 minutos. Entonces, el protocolo de esta administración consiste en 3 fases. El primero viene siendo aplicación de un bolo intravenoso de 15 miligramos. Posterior, infusión de 50 miligramos en 30 minutos. Hay que tener en cuenta que o sea, es de 0,75 miligramos sobre kilo, sin sobrepasar 50 miligramos, que viene siendo lo máximo. Entonces, esta primera infusión de 50 lo debemos aplicar en 30 minutos. Posteriormente, la infusión de 35 miligramos restantes lo debemos aplicar en los 60 minutos siguientes. Y es de 0,5 miligramos por kilo sin sobrepasar estos 35 miligramos. Protocolo de administración de la Tenente Plaza. Acá pues es un poco más complicado porque debemos tener en cuenta esta dosificación del paciente. Debemos de tener en cuenta también el peso del paciente. Entonces debemos reconstruir la mezcla agregando el volumen completo de agua estéril para la inyección de la jeringa precargada al frasco que contiene el polvo para la inyección. Aquí lo que le decía, si el paciente mide menor a 60, entre 60, menor a 60, menor o igual a 60, entonces le damos de la solución que preparamos, sacamos 6 mililitros, lo que corresponde a 30 miligramos. Pero eso es Lo que más fácil, corresponde a porque 30 dices, miligramos, lo José, mismo con un porque dices que paciente. es más difícil. Señor, ¿Por qué dices que es más difícil? doctor, pues porque, o sea, tenemos que reconstruir el frasco y de ahí a sacar lo necesario para el No, paciente. pero Si no, el pero paciente es menor eso no es si el difícil. Igual es paciente, extra. depende de los kilos del paciente. Sí, pero simple, pero no tiene nada del otro mundo, la verdad. De hecho, es muchísimo más fácil, porque la cantidad que requiere el paciente se deben pasar en 10 segundos. 10 segundos dura esa trombolisis. Entonces, Sí. no a medida que uno va usando estos medicamentos, uno va mecanizando la dosis, ¿de acuerdo? Igual, por ejemplo, Mm, esa sí, tablita señor. siempre aparece en el brochure del medicamento, entonces no se afanen, ay, ¿cuánto es que tengo que darlo? Eso no tiene problema. De hecho, yo considero que es más fácil porque la pasamos en 10 segundos. Entonces, no se compliquen por eso, ¿vale? Sí, señor. Sigue, sigue. Entonces, al reconstruir la mezcla debemos agitar suavemente para evitar hacer espuma.
Debemos transferir el bolo apropiado, eso era lo que se le decía, transferir el bolo apropiado a la solución reconstituida de tenenteplasa en la jeringa, según el peso del paciente, administrar el volumen calculando en bolo intravenoso en 5 a 10 segundos. Y esto no debemos administrar en una vía que contenga solución de glucosa. La dosis máxima es de 10.000 unidades, lo que corresponde a 50 miligramos. Y acá están las dosificaciones de según el kilogramo del paciente. Acá las podemos observar ya. Y lo que hablábamos la última clase es que si el paciente me va a presentar una fibrinólisis fallida, vamos a tener unos indicativos que nos refieren a una ineficacia de la reperfusión. Tenemos el segmento ST elevado mayor de 90 minutos y una nueva oclusión de la arteria coronaria. Podemos presentar nuevos STs, elevación del ST y los síntomas van a volver. Y ahí lo llevamos de una vez a la ICP urgente. Y hasta aquí termino yo para que mi compañero pueda continuar. Eso es lo más específico Pero una de lo pregunta, que debemos de realizar a un paciente que... Sí, señor. José, ¿cuáles son los criterios de fibrinólisis fallida? O sea, ¿tú cómo consideras, o quien quiera responder, cuáles son los criterios que hay para que uno diga que esta fibrinólisis no tuvo el éxito de reperfusión que esperábamos? Doctor, pues los síntomas del paciente... No. ¿Cómo dicen? Quien sea, no importa, ¿no? Que en el electro aún no tenga cambios, pues que se efectuó la fibrinólisis, sino que todavía tenga los cambios patológicos. Entonces, uno sería el no descenso del segmento ST, ¿cierto? A las 2 horas de que tú termines la fibrinólisis, el segmento ST tiene que haber reducido en al menos un 50%. ¿De acuerdo? Entonces, si estaba elevado 3, 4 milímetros, a las 2 horas de terminar, hay que hacer el control de electro. Generalmente nosotros lo hacemos a los 60 minutos y a los 120 minutos, y que el segmento ST persista elevado, igual que digamos que no baje el 50%. Eso es un criterio de no reperfusión. Segundo criterio, la no resolución del dolor, porque el dolor debe resolver entre 30 y 60 minutos después de terminar la trombolisis. El otro criterio son las arritmias ventriculares, tipo ritmo idioventricular, que el paciente haga arritmias ventriculares de alto grado. Ese es un criterio de reperfusión. Y lo otro que usábamos antes, que ya realmente no se usa, es el pico enzimático precoz. Cuando nosotros no teníamos troponina, usábamos CPK total y CPK-MB para el diagnóstico enzimático de la necrosis miocárdica, y sobre todo el MB, que tiene un pico entre 24 y 48 horas. Nosotros hacíamos controles seriados cada 6 horas, 6 a 8 horas de la CPK total MB, y miramos cómo el comportamiento de esa elevación, y si teníamos un pico enzimático precoz, que se denominaba en ese momento, todavía se puede hacer sin problema, entre 12 y 24 horas. Eso era otro criterio que te decía que el paciente reperfundió. Y eso es clave, porque si no, si no tenemos eso, tenemos que llevarlo a angioplastia de rescate urgente, ¿de acuerdo? En las primeras 2 horas. Por trombolisis. Pero si hay reperfusión, recuerda, como vimos en la clase anterior de la terapia farmacoinvasiva, tenemos en las siguientes 12 a 24 horas hacerle la angioplastia para implantarle el stent en el vaso culpable
y completar la terapia farmacoinvasiva. Pero esos serían dos conceptos diferentes. La angioplastia fallida, que requiere una angiografía urgente, y el otro es complementar la terapia farmacoinvasiva cuando tú consideras que se hizo reperfusión. Eso es clave, ¿ok? Sí, señor. Listo, entonces sigamos. Ya, doctor, ya, dámelo para que mi Y la compañero idea es pase. lo otro, pero supongo que, bueno, se va a hablar de la angioplastia. Bueno, algunas cosas técnicas muy sencillas, pero supongo que tu compañera también va a hablar digamos, de la otra parte del tratamiento, ¿no? Son los medicamentos. Sí, vamos a Ok, terminar listo. Sí, Listo. muchas Ok, gracias. vale. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Presentación. Ok, empecemos. Bueno, entonces yo voy a hablarles de impacto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Voy a mencionar algunas cosas que comparto con Juan José, pero solo pues no las voy a profundizar tanto porque él profundizó ya bastante en el tema. Me voy a enfocar más en la parte farmacológica. Entonces, para comenzar, recordar que el síntoma cardinal por el cual llegan los pacientes... Camila, perdón, no veo ya la presentación. La estaba viendo al principio, pero ya no la veo. No sé si sus compañeros la ven. Sí, yo sí la veo, Camila. Sí la estamos viendo, doctor. ¿Aló? Yo no la veo, no sé por qué no la veo. ¿El resto la ven? Sí, Sí. Deje de compartir y vuelvan a compartir. Voy. Ahora sí. ¿Ya? Sí, ahora sí la veo. Vale, gracias. Bueno, entonces recordar que el síntoma cardinal que nos hace pensar que llega un paciente, nos hace sospechar en síndrome coronario agudo, es el dolor torácico. Y basándonos en el electrocardiograma, podemos diferenciar dos grupos de pacientes en el síndrome coronario agudo. Los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que fueron los que ya enfatizó Juan José, y de los que vamos a hablar en este momento, que son los pacientes con dolor torácico agudo, pero sin elevación persistente del segmento ST. Entonces, en estos pacientes los cambios electrográficos pueden incluir una elevación transitoria del segmento ST, una depresión persistente o transitoria del segmento ST, una inversión de las ondas T o que las ondas estén aplanadas o pseudonormalizadas, o en estos pacientes el electrocardiograma incluso puede estar normal. El espectro clínico de estos pacientes son los pacientes pueden llegar asintomáticos en el momento de la presentación, pueden ser pacientes con isquemia activa, con inestabilidad eléctrica o hemodinámica, o pueden ser pacientes que pueden llegar incluso en parada cardíaca. La correlación patológica a nivel de miocardio son dos. Primero, pues es la necrosis de cardiomiocitos, que ya sería el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, o sería la isquemia miocárdica, pero sin pérdida celular,
que sería pues la angina inestable. Entonces primero vamos a hablar un poco de la angina inestable, que se define como una isquemia miocárdica en reposo o con mínimo esfuerzo en ausencia de necrosis de cardiomiocitos. Entonces, comparándola con los pacientes que tienen infarto de miocardio, la angina inestable tiene como tres diferencias base. La primera, pues que no hay pérdida celular, o sea que no hay necrosis miocárdica. La segunda, que por ende, pues tienen un riesgo de muerte pues sustancialmente menor. Y la tercera, que tienen menos beneficios del tratamiento antiagregante intensivo y del tratamiento invasivo precoz, que son dos de las cosas más importantes en los pacientes del infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. Mencionar un poco del infarto de miocardio, aunque Juan José mencionó bastante y dijo los tipos de infarto, pero pues yo voy a decir la definición, que es pues necrosis de cardiomiocitos en un contexto clínico consistente con isquemia miocárdica aguda. Para hacer el diagnóstico se requieren una combinación de criterios, que sería pues la detección de un aumento o una disminución de biomarcadores cardíacos, más al menos uno de estos parámetros. Síntomas de isquemia, cambios en la onda, en el segmento ST o en la onda T, o bloqueo de rama izquierda, aparición de ondas Q, evidencia detectada por imagen de nueva pérdida de miocardio viable o anomalía en la motilidad de la pared, identificación de un trombo coronario pues mediante la angiografía, o si el paciente pues fallece antes de que logremos hacerle algo pues en la autopsia. Mencionar someramente un poco de la fisiopatología. O sea, la causa principal del infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST es el desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno. Esto resulta pues normalmente por la rotura o la lesión de una placa con su subsecuente trombosis, y como pues ocurre esto, hay una disminución de la corriente coronaria y por ende pues surge la necrosis miocárdica. Otras de las causas pues son obstrucción dinámica, obstrucción mecánica por aterosclerosis coronaria progresiva, o en casos como en la taquicardia, en la fiebre o en la tirotoxicosis, se genera una mayor demanda de oxígeno en el miocardio. Entonces esto nos puede conllevar a un desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno. Igual el cuadro clínico también lo habló más profundamente Juan José. Principalmente lo que les mencioné al inicio, el síntoma cardinal, que es el dolor torácico, tiene tres componentes. Aparece en el reposo y dura más de 10 a 20 minutos. Su inicio pues es relativamente reciente y sigue un patrón en creciendo clase 2 o clase 3 de la clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense. No sé si el doctor querrá que me enfoque en esto, aunque creo que Juan José ya lo había mencionado. Yo pues aquí dejo la tabla, traigo la tabla para que esto la lean. Características del dolor torácico, pues que se irradia hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello o la mandíbula, y que puede ser intermitente o persistente, y que además estos pacientes pueden presentar síntomas adicionales como sudoración, náuseas, dolor abdominal, disnea, síncopes. Y bueno, ahora sí el electrocardiograma, bien importante. Se deben realizar en estos pacientes electrocardiogramas de 12 derivaciones según la guía europea en los primeros 10 minutos de la llegada del paciente al servicio de urgencias, e incluso si es posible en el primer contacto prehospitalario con los servicios médicos de urgencias. En un tercio de los pacientes pues el electrocardiograma puede ser normal. Y la alteración más frecuente en los pacientes con infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST es el descenso del segmento ST en varias derivaciones. ¿Aló? ¿Sí se escucha? Sí. Ah, bueno. Entonces, en esta parte, si pudiera, el doctor, si me pudiera ayudar, pues yo entendí lo que
puse aquí, pues es un electrocardiograma de 12 derivaciones normal, y este que encontré es un electrocardiograma de 12 derivaciones de un paciente con infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Entonces, revisar en las derivadas 2, 3, en ABF, en B4, en B5 y en B6. Si miramos en la derivación 2, pues para mí está el segmento ST está aplanado comparando con la derivación 2 del paciente normal. En la derivación 3 podemos observar claramente un infradesnivel del segmento ST. Vamos aquí en la derivación 3 del paciente con el electrocardiograma normal. En ABF también podemos observar claramente el nivel del segmento ST. Sí, claro. Lo que hay una lesión pseudocárdica inferior y anterolateral. Esa muy probablemente se trata de una lesión de la descendente anterior o una circunfleja proximal. Exacto, se lee como una lesión pseudocárdica de la pared lateral. Fíjense, perdón, inferior y anterolateral. Y el electro de abajo, pues se ve que es un electro normal. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí, ahí hay bastante diferencia. Fíjate el descenso del punto J y una rectificación del segmento CP. Con la T, que tiende a ser negativa en su porción inicial. ¿De acuerdo? Listo. Vale, sigue. Y bueno, una anotación importante que encontré es que un electrocardiograma normal en pacientes con dolor torácico no le excluye la posibilidad de tener síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Incluso encontré y leí que si el paciente en el momento de presentar la sintomatología se le toma el electrocardiograma, se observa un electrocardiograma de este tipo con disminución del segmento ST, luego después de haberlo tratado, o pues incluso si simplemente se le pasaron los síntomas y se le vuelve a tomar otro electrocardiograma y se le ve el electrocardiograma normal, que la probabilidad de que tenga es un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST es demasiado alta. Correcto. En los pacientes, el porcentaje de electrocardiograma normal en los pacientes con infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST está alrededor en 15 a 20%. 15 a 20% de los pacientes tienen infarto de miocardio sin elevación del segmento ST con electro normal, completamente normal. ¿Ok? Sin embargo, de estos pacientes con infarto de miocardio sin ST, con EKG normal, un gran porcentaje de pacientes se clasifican con una sigla que se llama MINOCA, que es infarto agudo de miocardio en presencia de lesiones coronarias no obstructivas o con arteriografía normal, para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Puede haber sido por un vasoespasmo coronario generalmente. Doctor, Sí. ¿pero ellos van a tener biomarcadores elevados o no? Sí, claro. El diagnóstico se hace por los marcadores. El dolor más marcadores, pero con electro normal. Claro que sí. Es necesario. Si no, pues estaba hablando de una angina inestable. Ok. Exacto, esa es una de las diferencias entre la angina inestable y el infarto agudo del miocardio. Entonces, pues, de los biomarcadores, pues tenemos dos tipos de biomarcadores, los que son más específicos y sensibles, que son los que se prefieren pedir, que son las troponinas IOT, y hay otros marcadores menos específicos, como la isoforma MB, la creatincinasa o la mioglobina. Entonces, mayores niveles de estos marcadores permiten diferenciar a los pacientes de infarto de miocardio con aquellos que presentan angina inestable. Entonces, aquí un cuadro como para recordar, creo que Caco también lo había mostrado. Entonces llega el paciente con angina en reposo mayor de 20-30 minutos, no a grado 3 según la Sociedad Cardiovascular Canadiense. Pues pensamos probablemente en un síndrome coronario agudo, le hacemos el electrocardiograma, pues
si se observa la elevación del segmento ST y las enzimas están positivas, pues pensamos que lo más probable es paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Pero si al realizar el electrocardiograma no observamos elevación del ST y las troponinas están negativas, podemos clasificar a este paciente como paciente con angina inestable. Y si las troponinas están positivas o están muy elevadas, pues ya ahí sí pensamos en paciente con infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Otras herramientas diagnósticas, pues la ecocardiografía transtorácica, permite identificar alteraciones que indiquen isquemia miocárdica y permite hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Doctor, yo leí que esto se podía pedir una ecocardiografía de esfuerzo cuando el paciente pues va a recibir el alta. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecocardiografía de esfuerzo y el electrocardiograma de esfuerzo? A ver, si tú tienes un infarto agudo de miocardio, no puedes hacer un ecoestrés. El ecoestrés no lo puedes hacer porque ya tienes un síndrome coronario. El ecoestrés, pruebas de estrés, que se llaman pruebas de, también se puede denominar pruebas de provocación de isquemia para comprender mejor, pueden ser una prueba de esfuerzo convencional en una banda ergométrica, puede ser la mezcla de la prueba de esfuerzo con el ecocardiograma, que es lo que más hacemos, es decir, se llama un ecoestrés con ejercicio, y la otra es un ecoestrés con fármacos, que en este caso usamos la dobutamina en el 95% de los casos, ecoestrés dobutamina. También están las pruebas de provocación de isquemia bajo medicina nuclear, que es la perfusión miocárdica. Puede ser la perfusión miocárdica tanto con ejercicio, con prueba ergométrica, o perfusión miocárdica con fármacos, que digamos, el estrés, el fármaco que produce el estrés es el dipiridamol, que es un potente vasodilatador coronario para provocar zonas de isquemia. Pero este es en el contexto de que un paciente tenga una angina inestable, es decir, un dolor precordial que tú estás estudiando, pero que los marcadores de injuria miocárdica salen negativos, porque si tú ya tienes el infarto con ST, la idea es llevar la angiografía al paciente, porque imagínate, tú ya tienes una oclusión coronaria subtotal y tú vas a hacerle un ecoestrés en el cual vas a aumentar la demanda y consumo de oxígeno al miocardio, pues le puedes extender el síndrome coronario, le puedes extender la masa miocárdica infartada. Entonces, cuando tenemos infarto, nada de pruebas de provocación de isquemia, sino vamos a determinar si el paciente va a ser llevado a cateterismo y en qué tiempo. Pero en angina inestable sí. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Bueno, otras herramientas diagnósticas, pues la resonancia magnética cardíaca, que permite evaluar la perfusión y las alteraciones de la movilidad de la pared. La gammagrafía miocárdica en reposo o imagen de perfusión miocárdica nuclear, que pues ella lo que hace es que mediante la detección de perfusión puede ayudar a clasificar al paciente con dolor torácico y sin cambios electrocardiográficos ni con las troponinas cardíacas elevadas. Entonces nos puede ayudar a diferenciar entre una angina inestable y un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. La tomografía computarizada multidetectores, pues ella permite la visualización de las arterias coronarias y pues un resultado normal de esta excluye la presencia de enfermedad arterial coronaria. Entonces, pues ahora las evaluaciones de riesgo tanto isquémico como de hemorragia las voy a mencionar, pues no sé si el doctor quiera que profundice en ellas. No, sí, claro, hay que, por supuesto, o sea, eso ya lo vimos la vez pasada, pero una repasadita rápido. Bueno, entonces, pues primero de riesgo clínico está la TIMI. La TIMI usa 7 variables. Estas son 7 variables: tener más de 65 o más de 65 años, 3 o más factores de riesgo cardiovasculares, que en los 7 días previos el paciente haya usado algo,
que tenga un antecedente de estenosis coronaria, que tenga desviación del segmento ST en el electrocardiograma inicial, 2 o más episodios de angina en las 24 horas antes de haber ingresado al servicio de urgencias y que tenga una elevación de biomarcadores. La presencia pues de cada uno de estos equivale a un punto. Y aquí está esta tablita pues según el puntaje nos va a decir la tasa de mortalidad del paciente a los 14 días del evento. Entonces, pues entre más alto el puntaje, pues más alta es la probabilidad de que el paciente se complique en los 14 días luego del evento. Está la escala de Grace, pues esta escala mide, creo que son 8 variables: la edad, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, la creatinina, la clase de Killip, pues Caco ya lo explicó en la anterior, pero de todas formas aquí pues traje la clasificación de Killip y Kimball, que pues nos divide el paciente en 4 posibles clases. La 1, pues infarto no complicado, que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca moderada, o sea que tenga estertores, que tenga se le ausculte un galope o por un tercer ruido, o que tenga taquicardia, pues lo podemos clasificar en clase 2. Si es una insuficiencia cardíaca grave con edema agudo de pulmón, lo podemos clasificar en la clase 3. Y si ya tiene un shock cardiogénico, pues lo podemos clasificar en la clase 4. Dependiendo de estos puntajes, de estas clasificaciones, pues podemos darle un puntaje al paciente y pues los siguientes son pues paro cardiorrespiratorio al ingreso, si el paciente pues llegó infartado como tal, elevación de las enzimas cardíacas o desviación del segmento ST. Entonces pues sumando esta puntuación podemos observar tanto la mortalidad hospitalaria como la mortalidad a los 6 meses del evento. Entonces lo podemos clasificar en unas categorías de riesgo. Y como anotación decía que si la clase de Killip o si la creatinina sérica pues no estaban disponibles en el momento, se podían como reemplazar con insuficiencia renal en lugar de clase Killip y uso de diuréticos en lugar de creatinina sérica. Y pues dos escalas que encontré de evaluación de riesgo hemorrágico. Una pues es la Crusade, que tiene en cuenta pues características basales del paciente, variables clínicas al ingreso y pruebas de laboratorio al ingreso. Entonces pues aquí se observa pues según los resultados del hematocrito, de la depuración de la creatinina, según la frecuencia cardíaca, según pues su género, según si haya tenido signos de falla cardíaca, si tenga enfermedad vascular previa, si sea un paciente con diabetes mellitus o según la presión arterial. Todos estos pues tienen un puntaje, se suman los puntajes igual y aquí está pues la tablita de riesgo de sangrado. Entonces pues a mayor puntaje pues más alto el riesgo de sangrado. Y esta, la Acuity, que aunque la verdad de esta no encontré casi información, lo que encontré fue esto, que identificaba 6 variables: el sexo femenino, la edad avanzada, la creatinina sérica, el recuento leucocitario, la anemia, si es presentación como con elevación del ST o sin elevación del ST, y pues una variable relacionada con el tratamiento, pero la verdad de esto casi que no encontré ni siquiera las tablas de cómo darle los puntajes ni nada. Esa se usa muy poco. Con el Crusoe está bien. Nosotros debemos usar una sola, cualquiera que usemos. Y eso obviamente como estamos hablando ahorita, digamos, el tratamiento de los pacientes con síndrome coronario, hablamos de anticoagulación y antiagregación, es importante tener en cuenta estas tablas, pero estas tablas no es que te contraindiquen eso, sino te dice realmente que el paciente cuál es el riesgo de que empiece a sangrar. ¿De acuerdo? Pero con el Crusoe está bien, es suficiente. Continúa. Y pues bueno, ahora sí vamos a ahondar en el tratamiento. Entonces, tenemos 2 estrategias en el tratamiento. Pues tenemos una estrategia que es menos invasiva, que es la farmacológica, y tenemos una estrategia que sí ya es más invasiva o intervencionista. Entonces, primero vamos a enfocarnos de la farmacológica y luego vamos a hablar de la invasiva.
Entonces, yo lo dividí como en 5 ítems, comenzando pues primero con la inhibición plaquetaria. A estos pacientes se les pueden dar ácido acetilsalicílico, de preferencia pues aspirina. Recordar que pues el ácido acetilsalicílico es un inhibidor irreversible de la COX-1 y que pues por tanto disminuye la producción de tromboxano 2 en las plaquetas. La dosis de carga recomendada es de 150 a 300 miligramos y pues intravenosa recomendada es de 150 miligramos. 300 miligramos, ¿ok? Listo. Aunque también pues otra cosa yo encontré es pues o sea como una imagencita de esto, pero también encontré una que es de 100 miligramos, entonces pues no sabría decir. Encontré 2 presentaciones, una de 500 miligramos y una de 100 miligramos. Aquí se le dan 3 tableticas de 100 miligramos, pero la idea es que no sean cardioaspirina o que la aspirinita no tenga recubierta entérica, porque al tener recubierta entérica, pues sirve para disminuir el riesgo de los efectos gastrolesivos de los antiinflamatorios no esteroideos, pero se va a demorar más el tiempo de acción, la biodisponibilidad para la antiagregación plaquetaria, entonces usar de cubierta no entérica, sin cubierta entérica, perdón, ¿vale? Y el clopidogrel, pues el clopidogrel es un profármaco que requiere de oxidación de la citocromo P450 para poder generar el metabolito activo. La cosa con el clopidogrel es que aproximadamente el 85% se hidroliza por estearases y entonces queda de forma inactiva, entonces solamente más o menos el 15% se transforma en su metabolito activo y pues importante de él y pues de los que voy a hablar ahorita, es que ellos de forma selectiva e irreversible inactiva los receptores plaquetarios P2Y12 y entonces pues inhibe la agregación plaquetaria inducida por el ADP. La dosis de carga de 300 a 600 miligramos y dosis de mantenimiento de 75 miligramos día. Aquí está el clopidogrel. Encontré en la guía colombiana que se puede usar una terapia dual que puede reducir los eventos isquémicos recurrentes, que, o sea, se recomienda administrar la dosis de carga del clopidogrel. Perdón, esto es del clopidogrel como tal. Se recomienda usar la dosis de carga del clopidogrel en los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y los de sin elevación del segmento ST de riesgo moderado y alto. Y ahora sí, lo de la terapia dual, pues se recomienda el inicio de la terapia dual, o sea, de ASA, del ácido acetilsalicílico, más el clopidogrel en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y también encontré una recomendación que decía que se debe administrar los inhibidores de P2Y12 poco tiempo después del diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, independientemente de la estrategia de manejo, ya sea invasiva o farmacológica como tal. Los otros 3 inhibidores de la P2Y12 son el prasugrel, el tricaglelor y el cangrelor. Entonces, pues el prasugrel, igual que el clopidogrel, es un bloqueador irreversible. Lo que pasa es que este actúa pues de forma más rápida y tiene un efecto más profundo que el clopidogrel. La dosis de carga es de 60 miligramos y la de mantenimiento pues de 10 miligramos día. Del tricaglelor, él es un inhibidor reversible y tiene una vida media más corta que ellos dos, de 6 a 12 horas. Encontré que pues se debe administrar una dosis de carga de 180 miligramos. Este viene en una cajita, un comprimido de 90 miligramos. Entonces 2 comprimidos y continuar con un comprimido cada 12 horas. Y el cangrelor, igual que el tricaglelor, es un inhibidor, o sea, él es un análogo del ATP que se une de modo reversible al receptor P2Y12 y pues tiene una vida plasmática, la verdad, bastante corta, de menos de 10 minutos. Se debe administrar en un bolo intravenoso de 30 microgramos por kilogramo. Igual no te quedes con eso.
Camilo, no te enredes con eso. Aquí tenemos clopidogrel, prasugrel y ticagrelol. Los más potentes son el ticagrelol y el prasugrel. Lo que más usamos es el clopidogrel por efectos del costo y que está en el plan de obligatorio de salud. Pero usamos los tres indistintamente, por tanto usar la carga que se requiera. El más potente, que son el prasugrel y el ticagrelol, y creería que el ticagrelol es más potente que el prasugrel. Aunque hay un estudio más reciente que como que es igual y como que el prasugrel es un poquito más potente que el ticagrelol, pero eso no es importante que ustedes lo tengan así como tan presente. Pero siempre sea terapia antiplaquetaria dual. Uses azaclopidogrel, azaprasugrel o azaticagrelol. A todos los pacientes se les deben dar estos medicamentos, tanto con síndrome coronario sin elevación del cemento ST, como síndrome coronario con elevación del cemento ST, asilotrombolisis, con elevación del cemento ST, con que lo llevas a trombolisis farmacológica, con el de plaza, el de pase o cetoquinasa, debes darle terapia antiplaquetaria dual con carga del ASA 300 miligramos más la carga del otro antiplaquetario que uses, siempre y cuando en este contexto de infarto con ST, que trombolisis, el paciente no tenga más de 75 años. Dicho de otra manera, si el paciente tiene 75 años o más y tú decides trombolizar al paciente, tú a ese paciente tienes que darle terapia antiplaquetaria dual, azaclopi, azaprasu, azatica, pero sin carga. ¿De acuerdo? Sin la carga. O sea, la carga de los 300 de ASA, los 300 de clopidogrel, o los 60 de prasugrel, o los 180 de ticagrelol. Porque en esos pacientes mayores de 75 años, tú ya la estás dando fibrinolisis, le va a aumentar mucho el riesgo de sangrado. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Y pues el otro es el inhibidor de la glucoproteína 2B3A, aunque esto pues tampoco encontré mucho. Pero sí encontré que es útil en los pacientes a los que se les va a realizar la angioplastia usar este medicamento. Pero pues no encontré, como le dije, no encontré. Eso solamente lo usamos en sala de hemodinamia, no en urgencias. Cuando vemos una coronaria con trombos muy grandes o cargas trombóticas muy avanzadas. Pero en urgencias ya no. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, segundo ítem es la anticoagulación. Entonces, pues los anticoagulantes se usan para inhibir la generación o la activación de la trombina. Y pues con esto pues se reducen las complicaciones trombóticas. Normalmente los anticoagulantes se combinan con los inhibidores plaquetarios, los antiplaquetarios. O sea, lo ideal es dar los dos, tanto anticoagulantes como antiplaquetarios, porque pues es más efectivo que darlos por separado. Entonces, pues tenemos varios. El primero, pues la heparina no fraccionada. Pues encontré que aunque no se usa tanto ya, sigue siendo un anticoagulante que se usa bastante en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, cuando hay un retraso hasta la coronariografía o si la hospitalización es bastante corta. Entonces, pues se administra vía intravenosa, ajustada el peso con un bolo inicial de 60 a 70 unidades por kilogramo, hasta un máximo de 5.000 unidades. Luego de mantenimiento, una infusión de 12 a 15 unidades kilogramo hora, hasta un máximo de 1.000 unidades por hora. Y la heparina de bajo peso molecular, que la que más se usa, encontré la enoxaparina, que pues tiene una relación dosis-efecto más predecible que la heparina no fraccionada y que tiene menos riesgo de trombocitopenia. Pues se da un miligramo kilogramo 2 veces al día por vía subcutánea y no debe administrarse en pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros por minuto. Esta la enoxaparina. Encontré esto que decía en la guía colombiana que decía que se recomienda usar la enoxaparina en lugar de las heparinas no fraccionadas, pero en caso de no estar disponible la enoxaparina, pues que se pueda administrar la heparina no fraccionada si la tenemos también.
Estos dos, el fondaparinux y la bivalirudina. No sé, doctor, si se usan mucho, la verdad. Nosotros no tenemos bivalirudina en Colombia. El fondaparinux sí se usa, sobre todo en grandes centros donde se hace mucha hemodinamia, pero tiene un problema que produce trombosis de los catéteres. Entonces, pero también se usa. Lo que más usamos es la enoxaparina, a razón de 1 miligramos por kilo subcutáneo cada 12 horas, pero si el paciente tiene creatinina por encima de 1.5, de 1.5 a 3, o tiene 75 años o más, la dosis de la enoxaparina se baja a 0.75 miligramos subcutáneo cada 12 horas por kilo, 0.75 miligramos kilo subcutáneos cada 12 horas, ¿de acuerdo? Ojo con ese tema. Si tiene la creatinina por encima de 3, debemos usar solamente máximo 0.5 miligramos subcutáneo una sola vez al día. ¿De acuerdo? Porque ese medicamento se depura por el riñón y entonces, pues, por obvias razones te va a sangrar más. Usamos en el 99% de los casos la enoxaparina. Y una cosa que adicional, pacientes en infarto con elevación del cemento CT, con elevación, que tú lo vas a trombolizar y el paciente tiene menos de 75 años de edad, le damos una dosis endovenosa de enoxaparina de 30 miligramos. ¿Ok? Si el paciente tiene más de 75 años o más, a ese paciente no se le da el bolo endovenoso de enoxaparina, que lo está trombolizando, y no se le da la carga del clopidogrel de 300 o de la aspirina de 300, sino se le da 100 de ASA y 75 de clopidogrel. Entonces, ojo con eso. Punto de corte 75 años hacia arriba, no enoxaparina endovenosa en trombolisis, y no carga de ASA clopidogrel en trombolisis, sino la dosis de 100 y 75 gramos respectivamente. ¿Eso quedó claro? Sí, señor. Vale. Sigamos. Tenemos un minuto. Pues, Tengo ya pacienticos. ya una parte de manejo farmacológico y la parte invasiva. No, entonces, ¿sabes qué? No, porque eso es importante, el manejo farmacológico. Ya hablamos de fibrinolisis con CT. Ya hablamos de antiagregación y anticoagulación. Entonces mañana continuamos a las 7 con esto de tratamiento antiisquémico, o sea, los demás medicamentos que damos y la parte de los tiempos de la angiografía coronaria. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, muchachos, muchas gracias. Buen día. Gracias, doctor. Estudien, por favor. Chao. Gracias, doc. Hasta luego. Chao, chao a todos.